Hola amigo, antes de comenzar con esta fascinante historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias bíblicas. Y si este video te ayuda, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familia. El profeta Eliseo fue uno de los personajes más extraordinarios del Antiguo Testamento, heredero espiritual del gran profeta Elías. Su historia comienza cuando era un simple agricultor, arando sus campos con 12 yuntas de bueyes. Fue entonces cuando Elías lo encontró y lo llamó a ser su discípulo, lanzándole su manto como señal de su futuro ministerio profético. Lo más impresionante de Eliseo fue su humildad y determinación. Cuando Elías estaba por ser llevado al cielo, Eliseo le pidió una doble porción de su espíritu, no por ambición, sino por el deseo sincero de servir mejor a Dios y a su pueblo. Y vaya que recibió lo que pidió, pues realizó el doble de milagros que su maestro. Entre sus milagros más notables está la purificación de las aguas de Jericó, que eran amargas y causaban muerte. Con tan solo un poco de sal y la palabra de Dios, Eliseo transformó esas aguas en fuentes de vida. También multiplicó el aceite de una viuda pobre, permitiéndole pagar sus deudas y salvar a sus hijos de la esclavitud. Pero quizás uno de los episodios más conmovedores fue cuando resucitó al hijo de la mujer Sunemi. Esta mujer, que siempre había sido hospitalaria con el profeta, perdió a su único hijo. Eliseo, movido por la compasión, oró a Dios y el niño volvió a la vida, demostrando el poder de la fe y la misericordia divina. No podemos olvidar la historia de Naamán, el general sirio que padecía lepra. A pesar de ser un enemigo de Israel, Eliseo lo atendió y le indicó que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Aunque al principio Naamán se resistió, por considerar la instrucción demasiado simple, su obediencia final le trajo la sanación completa. Eliseo también fue consejero de reyes y protector de su pueblo. En una ocasión, cuando el ejército sirio intentaba capturarlo, Dios abrió los ojos del siervo de Eliseo para que viera los carros de fuego que los protegían. «No temas», le dijo Eliseo, «porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». El profeta demostró una sabiduría extraordinaria en tiempos de guerra y paz. Durante una hambruna, profetizó abundancia cuando parecía imposible. Al día siguiente, tal como había dicho, la comida se vendía a precios increíblemente bajos en la puerta de Samaria. Incluso después de su muerte, el poder de Dios seguía manifestándose a través de Eliseo. Cuando un cadáver fue arrojado en su tumba y tocó sus huesos, el hombre resucitó, demostrando que el poder de Dios no conoce límites. La vida de Eliseo nos enseña lecciones invaluables sobre la fe. La obediencia y el servicio a Dios nos muestra que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar sus orígenes, para realizar grandes obras. Nos recuerda que la verdadera grandeza está en la humildad y en la disposición para servir a los demás. Su ministerio nos demuestra que Dios se preocupa tanto por las grandes necesidades nacionales como por los problemas cotidianos de la gente común. Ya sea multiplicando alimentos, sanando enfermos o aconsejando reyes, Eliseo siempre actuó con compasión y sabiduría. ¿Y qué podemos aprender hoy de Eliseo? Que Dios sigue obrando milagros en nuestra vida diaria, que la fe puede mover montañas y que la obediencia a Dios trae bendiciones inesperadas, que no importa cuán pequeños nos sintamos, Dios puede usarnos para grandes propósitos. Si esta historia te ha inspirado, te invito a reflexionar sobre cómo puedes ser un instrumento de Dios en tu propia comunidad. Quizás no realicemos milagros como Eliseo, pero podemos mostrar el amor de Dios a través de actos de bondad y servicio a los demás. Y antes de despedirnos, recuerda darle like a este video, suscribirte si aún no lo has hecho y compartirlo con aquellos que necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Nos vemos en el próximo video con más historias inspiradoras de la Biblia. Que Dios los bendiga. Hola amigos, antes de comenzar con esta increíble historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún contenido inspirador como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas maravillosas historias bíblicas. La historia del profeta Eliseo es una de las más fascinantes del Antiguo Testamento. Todo comenzó cuando era un simple agricultor, arando sus campos con 12 yuntas de bueyes. En ese momento, el profeta Elías pasó junto a él y lo cubrió con su manto, una señal divina que cambiaría su vida para siempre. Eliseo no dudó ni un momento, dejó todo atrás, sacrificó sus bueyes, utilizó el arado como leña para cocinar la carne y alimentar a su pueblo. Este acto simbolizó su completa entrega
a su nuevo llamado divino. Se convirtió en el discípulo de Elías, siguiéndolo fielmente y aprendiendo de su sabiduría. Cuando llegó el momento en que Elías sería llevado al cielo, Eliseo demostró una determinación inquebrantable. «No te dejaré», le dijo a su maestro. Su perseverancia fue recompensada cuando presenció cómo Elías era arrebatado en un carro de fuego. En ese momento, recibió una doble porción del espíritu de su maestro, tal como había pedido. A partir de entonces, Eliseo realizó numerosos milagros que demostraron el poder de Dios. A uno de los más memorables fue cuando ayudó a una viuda que estaba endeudada. Sus acreedores amenazaban con llevarse a sus hijos como esclavos. Eliseo, movido por la compasión, multiplicó milagrosamente el poco aceite que ella tenía, permitiéndole pagar sus deudas y vivir del resto. También encontramos la historia de la mujer sunamita, quien junto con su esposo construyó una habitación para que Eliseo descansara durante sus viajes. En agradecimiento, el profeta le prometió que tendría un hijo, a pesar de que era estéril. Cuando años después el niño murió repentinamente, la fe de esta mujer la llevó a buscar a Eliseo, quien resucitó al pequeño. Uno de los episodios más conocidos es la curación de Naamán, el general del ejército de Siria. A pesar de su poder y riqueza, sufría de lepra. Por consejo de una joven israelita, buscó a Eliseo. El profeta le indicó que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Aunque al principio Naamán se resistió por considerar la instrucción demasiado simple, su obediencia final le trajo la sanidad completa. Eliseo también demostró ser un consejero sabio para los reyes de Israel. En tiempos de guerra, revelaba las estrategias del enemigo, protegiendo así a su pueblo. En una ocasión, cuando el ejército de Siria lo rodeó en Dotán, Eliseo mostró a su servidor asustado los carros de fuego celestiales que los protegían, enseñándonos que las fuerzas espirituales son más poderosas que las terrenales. La compasión de Eliseo se extendió incluso a las necesidades cotidianas de la gente. Purificó aguas amargas, multiplicó alimentos durante una hambruna e incluso hizo flotar el hierro de un hacha prestada que había caído al río, mostrando que para Dios no hay problema demasiado pequeño ni demasiado grande. Incluso después de su muerte, el poder de Dios se manifestó a través de Eliseo. Cuando un cadáver fue arrojado apresuradamente en su tumba, al tocar los huesos del profeta, el hombre revivió, demostrando que el poder de Dios trasciende incluso la muerte. La vida de Eliseo nos enseña valiosas lecciones sobre la fe, la obediencia y el servicio a Dios. Nos muestra que cuando nos entregamos completamente a los propósitos divinos, Dios puede usar nuestra vida de maneras extraordinarias para bendecir a otros. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos y familia. ¿Cuál de los milagros de Eliseo te pareció más impactante? Déjanos tus comentarios abajo. Y recuerda suscribirte a nuestro canal para más historias bíblicas que fortalecerán tu fe. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Hola amigo. Antes de comenzar con esta fascinante historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias bíblicas. Y si este video te ayuda, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familia. El profeta Eliseo fue uno de los personajes más extraordinarios del Antiguo Testamento, heredero espiritual del gran profeta Elías. Su historia comienza cuando era un simple agricultor, arando sus campos con 12 yuntas de bueyes. Fue entonces cuando Elías lo encontró y lo llamó a ser su discípulo, lanzándole su manto como señal de su futuro ministerio profético. Lo más impresionante de Eliseo fue su humildad y determinación. Cuando Elías estaba por ser llevado al cielo, Eliseo le pidió una doble porción de su espíritu, no por ambición, sino por el deseo sincero de servir mejor a Dios y a su pueblo. Y vaya que recibió lo que pidió, pues realizó el doble de milagros que su maestro. Entre sus milagros más notables está la purificación de las aguas de Jericó, que eran amargas y causaban muerte. Con tan solo un poco de sal y la palabra de Dios, Eliseo transformó esas aguas en fuentes de vida. También multiplicó el aceite de una viuda pobre, permitiéndole pagar sus deudas y salvar a sus hijos de la esclavitud. Pero quizás uno de los episodios más conmovedores fue cuando resucitó al hijo de la mujer Sunamita. Esta mujer, que siempre había sido hospitalaria con el profeta, perdió a su único hijo. Eliseo, movido por la compasión, oró a Dios y el niño volvió a la vida, demostrando el poder de la fe y la misericordia divina. No podemos olvidar la historia de Naamán, el general sirio que padecía lepra.
A pesar de ser un enemigo de Israel, Eliseo lo atendió y le indicó que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Aunque al principio Naamán se resistió por considerar la instrucción demasiado simple, su obediencia final le trajo la sanación completa. Eliseo también fue consejero de reyes y protector de su pueblo. En una ocasión, cuando el ejército sirio intentaba capturarlo, Dios abrió los ojos del siervo de Eliseo para que viera los carros de fuego que los protegían. «No temas», le dijo Eliseo, «porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». El profeta demostró una sabiduría extraordinaria en tiempos de guerra y paz. Durante una hambruna, profetizó abundancia cuando parecía imposible. Al día siguiente, tal como había dicho, la comida se vendía a precios increíblemente bajos en la puerta de Samaria. Incluso después de su muerte, el poder de Dios seguía manifestándose a través de Eliseo. Cuando un cadáver fue arrojado en su tumba y tocó sus huesos, el hombre resucitó, demostrando que el poder de Dios no conoce límites. La vida de Eliseo nos enseña lecciones invaluables sobre la fe. La obediencia y el servicio a Dios nos muestra que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar sus orígenes, para realizar grandes obras. Nos recuerda que la verdadera grandeza está en la humildad y en la disposición para servir a los demás. Su ministerio nos demuestra que Dios se preocupa tanto por las grandes necesidades nacionales como por los problemas cotidianos de la gente común. Ya sea multiplicando alimentos, sanando enfermos o aconsejando reyes, Eliseo siempre actuó con compasión y sabiduría. ¿Y qué podemos aprender hoy de Eliseo? Que Dios sigue obrando milagros en nuestra vida diaria, que la fe puede mover montañas y que la obediencia a Dios trae bendiciones inesperadas, que no importa cuán pequeños nos sintamos, Dios puede usarnos para grandes propósitos. Si esta historia te ha inspirado, te invito a reflexionar sobre cómo puedes ser un instrumento de Dios en tu propia comunidad. Quizás no realicemos milagros como Eliseo, pero podemos mostrar el amor de Dios a través de actos de bondad y servicio a los demás. Y antes de despedirnos, recuerda darle like a este video, suscribirte si aún no lo has hecho y compartirlo con aquellos que necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Nos vemos en el próximo video con más historias inspiradoras de la Biblia. Que Dios los bendiga. Hola amigos. Antes de comenzar con esta increíble historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún contenido inspirador como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas maravillosas historias bíblicas. La historia del profeta Eliseo es una de las más fascinantes del Antiguo Testamento. Todo comenzó cuando era un simple agricultor, arando sus campos con 12 yuntas de bueyes. En ese momento, el profeta Elías pasó junto a él y lo cubrió con su manto, una señal divina que cambiaría su vida para siempre. Eliseo no dudó ni un momento, dejó todo atrás, sacrificó sus bueyes, utilizó el arado como leña para cocinar la carne y alimentar a su pueblo. Este acto simbolizó su completa entrega a su nuevo llamado divino. Se convirtió en el discípulo de Elías, siguiéndolo fielmente y aprendiendo de su sabiduría. Cuando llegó el momento en que Elías sería llevado al cielo, Eliseo demostró una determinación inquebrantable. «No te dejaré», le dijo a su maestro. Su perseverancia fue recompensada cuando presenció cómo Elías era arrebatado en un carro de fuego. En ese momento, recibió una doble porción del espíritu de su maestro, tal como había pedido. A partir de entonces, Eliseo realizó numerosos milagros que demostraron el poder de Dios. A uno de los más memorables fue cuando ayudó a una viuda que estaba endeudada. Sus acreedores amenazaban con llevarse a sus hijos como esclavos. Eliseo, movido por la compasión, multiplicó milagrosamente el poco aceite que ella tenía, permitiéndole pagar sus deudas y vivir del resto. También encontramos la historia de la mujer sunamita, quien junto con su esposo construyó una habitación para que Eliseo descansara durante sus viajes. En agradecimiento, el profeta le prometió que tendría un hijo, a pesar de que era estéril. Cuando años después el niño murió repentinamente, la fe de esta mujer la llevó a buscar a Eliseo, quien resucitó al pequeño. Uno de los episodios más conocidos es la curación de Naamán, el general del ejército de Siria. A pesar de su poder y riqueza, sufría de lepra. Por consejo de una joven israelita, buscó a Eliseo. El profeta le indicó que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Aunque al principio Naamán se resistió por considerar la instrucción demasiado simple, su obediencia final le trajo la sanidad completa. Eliseo también demostró ser un consejero sabio
para los reyes de Israel. En tiempos de guerra, revelaba las estrategias del enemigo, protegiendo así a su pueblo. En una ocasión, cuando el ejército de Siria lo rodeó en Dotán, Eliseo mostró a su servidor asustado los carros de fuego celestiales que los protegían, enseñándonos que las fuerzas espirituales son más poderosas que las terrenales. La compasión de Eliseo se extendió incluso a las necesidades cotidianas de la gente. Purificó aguas amargas, multiplicó alimentos durante una hambruna e incluso hizo flotar el hierro de un hacha prestada que había caído al río, mostrando que para Dios no hay problema demasiado pequeño ni demasiado grande. Incluso después de su muerte, el poder de Dios se manifestó a través de Eliseo. Cuando un cadáver fue arrojado apresuradamente en su tumba, al tocar los huesos del profeta, el hombre revivió, demostrando que el poder de Dios trasciende incluso la muerte. La vida de Eliseo nos enseña valiosas lecciones sobre la fe, la obediencia y el servicio a Dios. Nos muestra que cuando nos entregamos completamente a los propósitos divinos, Dios puede usar nuestra vida de maneras extraordinarias para bendecir a otros. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos y familia. ¿Cuál de los milagros de Eliseo te pareció más impactante? Déjanos tus comentarios abajo y recuerda suscribirte a nuestro canal para más historias bíblicas que fortalecerán tu fe. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Hola amigo, antes de comenzar con esta fascinante historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias bíblicas. Y si este video te ayuda, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familia. El profeta Eliseo fue uno de los personajes más extraordinarios del Antiguo Testamento, heredero espiritual del gran profeta Elías. Su historia comienza cuando era un simple agricultor, arando sus campos con 12 yuntas de bueyes. Fue entonces cuando Elías lo encontró y lo llamó a ser su discípulo, lanzándole su manto como señal de su futuro ministerio profético. Lo más impresionante de Eliseo fue su humildad y determinación. Cuando Elías estaba por ser llevado al cielo, Eliseo le pidió una doble porción de su espíritu, no por ambición, sino por el deseo sincero de servir mejor a Dios y a su pueblo. Y vaya que recibió lo que pidió, pues realizó el doble de milagros que su maestro. Entre sus milagros más notables está la purificación de las aguas de Jericó, que eran amargas y causaban muerte. Con tan solo un poco de sal y la palabra de Dios, Eliseo transformó esas aguas en fuentes de vida. También multiplicó el aceite de una viuda pobre, permitiéndole pagar sus deudas y salvar a sus hijos de la esclavitud. Pero quizás uno de los episodios más conmovedores fue cuando resucitó al hijo de la mujer Sunemi. Esta mujer, que siempre había sido hospitalaria con el profeta, perdió a su único hijo. Eliseo, movido por la compasión, oró a Dios y el niño volvió a la vida, demostrando el poder de la fe y la misericordia divina. No podemos olvidar la historia de Naamán, el general sirio que padecía lepra. A pesar de ser un enemigo de Israel, Eliseo lo atendió y le indicó que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Aunque al principio Naamán se resistió por considerar la instrucción demasiado simple, su obediencia final le trajo la sanación completa. Eliseo también fue consejero de reyes y protector de su pueblo. En una ocasión, cuando el ejército sirio intentaba capturarlo, Dios abrió los ojos del siervo de Eliseo para que viera los carros de fuego que los protegían. No temas, le dijo Eliseo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El profeta demostró una sabiduría extraordinaria en tiempos de guerra y paz. Durante una hambruna, profetizó abundancia cuando parecía imposible. Al día siguiente, tal como había dicho, la comida se vendía a precios increíblemente bajos en la puerta de Samaria. Incluso después de su muerte, el poder de Dios seguía manifestándose a través de Eliseo. Cuando un cadáver fue arrojado en su tumba y tocó sus huesos, el hombre resucitó, demostrando que el poder de Dios no conoce límites. La vida de Eliseo nos enseña lecciones invaluables sobre la fe. La obediencia y el servicio a Dios nos muestra que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar sus orígenes, para realizar grandes obras. Nos recuerda que la verdadera grandeza está en la humildad y en la disposición para servir a los demás. Su ministerio nos demuestra que Dios se preocupa tanto por las grandes necesidades nacionales como por los problemas cotidianos de la gente común. Ya sea multiplicando alimentos, sanando enfermos o aconsejando reyes, Eliseo siempre actuó con compasión y sabiduría.
¿Y qué podemos aprender hoy de Eliseo? Que Dios sigue obrando milagros en nuestra vida diaria, que la fe puede mover montañas y que la obediencia a Dios trae bendiciones inesperadas, que no importa cuán pequeños nos sintamos, Dios puede usarnos para grandes propósitos. Si esta historia te ha inspirado, te invito a reflexionar sobre cómo puedes ser un instrumento de Dios en tu propia comunidad. Quizás no realicemos milagros como Eliseo, pero podemos mostrar el amor de Dios a través de actos de bondad y servicio a los demás. Y antes de despedirnos, recuerda darle like a este video, suscribirte si aún no lo has hecho y compartirlo con aquellos que necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Nos vemos en el próximo video con más historias inspiradoras de la Biblia. Que Dios los bendiga. Hola amigos, antes de comenzar con esta increíble historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún contenido inspirador como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas maravillosas historias bíblicas. La historia del profeta Eliseo es una de las más fascinantes del Antiguo Testamento. Todo comenzó cuando era un simple agricultor, arando sus campos con 12 yuntas de bueyes. En ese momento, el profeta Elías pasó junto a él y lo cubrió con su manto, una señal divina que cambiaría su vida para siempre. Eliseo no dudó ni un momento, dejó todo atrás, sacrificó sus bueyes, utilizó el arado como leña para cocinar la carne y alimentar a su pueblo. Este acto simbolizó su completa entrega a su nuevo llamado divino. Se convirtió en el discípulo de Elías, siguiéndolo fielmente y aprendiendo de su sabiduría. Cuando llegó el momento en que Elías sería llevado al cielo, Eliseo demostró una determinación inquebrantable. No te dejaré, le dijo a su maestro. Su perseverancia fue recompensada cuando presenció cómo Elías era arrebatado en un carro de fuego. En ese momento, recibió una doble porción del espíritu de su maestro, tal como había pedido. A partir de entonces, Eliseo realizó numerosos milagros que demostraron el poder de Dios. A uno de los más memorables fue cuando ayudó a una viuda que estaba endeudada. Sus acreedores amenazaban con llevarse a sus hijos como esclavos. Eliseo, movido por la compasión, multiplicó milagrosamente el poco aceite que ella tenía, permitiéndole pagar sus deudas y vivir del resto. También encontramos la historia de la mujer sunamita, quien junto con su esposo construyó una habitación para que Eliseo descansara durante sus viajes. En agradecimiento, el profeta le prometió que tendría un hijo, a pesar de que era estéril. Cuando años después el niño murió repentinamente, la fe de esta mujer la llevó a buscar a Eliseo, quien resucitó al pequeño. Uno de los episodios más conocidos es la curación de Naamán, el general del ejército de Siria. A pesar de su poder y riqueza, sufría de lepra. Por consejo de una joven israelita, buscó a Eliseo. El profeta le indicó que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Aunque al principio Naamán se resistió por considerar la instrucción demasiado simple, su obediencia final le trajo la sanidad completa. Eliseo también demostró ser un consejero sabio para los reyes de Israel. En tiempos de guerra, revelaba las estrategias del enemigo, protegiendo así a su pueblo. En una ocasión, cuando el ejército de Siria lo rodeó en Dotán, Eliseo mostró a su servidor asustado los carros de fuego celestiales que los protegían, enseñándonos que las fuerzas espirituales son más poderosas que las terrenales. La compasión de Eliseo se extendió incluso a las necesidades cotidianas de la gente. Purificó aguas amargas, multiplicó alimentos durante una hambruna e incluso hizo flotar el hierro de un hacha prestada que había caído al río, mostrando que para Dios no hay problema demasiado pequeño ni demasiado grande. Incluso después de su muerte, el poder de Dios se manifestó a través de Eliseo. Cuando un cadáver fue arrojado apresuradamente en su tumba, al tocar los huesos del profeta, el hombre revivió, demostrando que el poder de Dios trasciende incluso la muerte. La vida de Eliseo nos enseña valiosas lecciones sobre la fe, la obediencia y el servicio a Dios. Nos muestra que cuando nos entregamos completamente a los propósitos divinos, Dios puede usar nuestra vida de maneras extraordinarias para bendecir a otros. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos y familia. ¿Cuál de los milagros de Eliseo te pareció más impactante? Déjanos tus comentarios abajo. Y recuerda suscribirte a nuestro canal para más historias bíblicas que fortalecerán tu fe. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.